En mi escuela, cada vez que un alumno se acercaba a comentarle a un directivo que estaba siendo acosado por redes sociales, pasaba lo mismo. Pocos días después, llegaban 2 personas del gobierno para darnos una capacitación. Se paraban enfrente a toda el aula. Decían que el ciberbullying estaba mal, pasaban algún que otro video y se iban. Yo observaba a mi alrededor y veía a mi profesora mirando el teléfono, a mis compañeros que se miraban entre ellos y yo repetía palabra por palabra el discurso, que ya de tantas veces me lo sabía de memoria. Pero al finalizar cada capacitación me quedaba siempre con la misma sensación. Las cosas no se resolvían. Porque para el colegio, todo caso que sea fuera del horario escolar era tema ajeno. Y por supuesto, lo sentíamos ajeno a nosotros también. Hasta que un día me tocó a mí. Cuando tenía 15 años, se difundieron fotos mías. Lo que tantas veces me habían alertado, terminó pasando. Al principio, no lo vi como algo grave. Total, yo me sentía convencida de que podía mostrar mi cuerpo, que nadie podía opinar sobre él y que no tenía que tener vergüenza sobre eso. El discurso de ese momento era que sexualizarme demostraba y formaba parte de mi libertad como mujer. Pero esto iba más allá. Iba desde la perversión hasta la maldad y la violencia. Quienes difundían mis fotos tenían intención de cosificarme y de encasillarme en una sola definición: una trola. Y esa palabra, con la que un desconocido no había dudado en describirme, sentía que era la definición que iba a llevar siempre conmigo. Para mí, no existía escapatoria. Era algo con lo que tenía que cargar. Y obvio, rogar que mi mamá y mis amigas no se enteren y que el chico que me gustaba en ese momento no piense que yo envié esas fotos en algún momento. Pero como todo, tiene un tiempo. Y un día la cabeza no me dio más. Y estallé en llanto. Literalmente así. En plena clase me sentí como ahogada y con calor y con un peso en la espalda que no entendía a qué venía. Y corrí al baño. Me siguió una amiga. Le conté todo. Creo que no me faltó nada. Pero lo que sí recuerdo bien es que a lo último le decía que por favor no diga nada. Que quedase entre nosotros y que podíamos bloquear a esos usuarios anónimos si es que nos enviaban algún mensaje. Justo dio la casualidad que en mi escuela un chico estaba sufriendo bullying y la madre se acercó muy enojada al colegio. Otra vez vinieron estas 2 personas. Otra vez las cosas no se resolvieron. Me sentí muy sola y sin nadie que me apoye. Pero también me di cuenta, este problema es mucho más amplio. El ciberbullying no era lo único que existía, sino que formaba una pequeña parte de un concepto mucho más grande, la violencia digital. Porque en realidad vivimos en una sociedad digital, donde los comentarios de odio, las fake news, el grooming o el hecho de que difundan tus fotos sin tu consentimiento es también violencia digital. Cuando egresé del colegio sentía que tenía una deuda pendiente con mi yo de 15 años y decidí hacer algo. En ese momento conocí a Lola y a Mai, personas que habían pasado por situaciones similares. Y las 3 decidimos fundar Fuerza Activa. Nos lanzamos a dar talleres sobre violencia digital en los colegios de la ciudad de La Plata. Y lo que nos pasó nos voló la cabeza. Nosotras creíamos que en la clase iban a participar solamente las chicas, porque como todo problema violento, siempre se destaca la brecha de género. Pero la realidad en las aulas es distinta. Y los varones también se hacen escuchar. Entendimos que la violencia digital no es algo que surge de la nada misma, sino que es la consecuencia de naturalizar el odio. Pero también es una forma de sentirse parte, de formar algo, de pertenecer. Toda situación de violencia digital en las aulas se haga de la misma manera. Las alumnas nos mostraban cómo los mensajes llegaban en masas y los alumnos nos venían a preguntar cómo podían cortar la cadena porque en realidad tenían miedo que su grupo de amigos los deje de lado. Durante mucho tiempo estuve pensando en cómo yo muchas veces fui victimario, siendo cómplice, compartiendo o simplemente queriendo hacerme la graciosa. Entendimos cuánto naturalizamos la violencia. Pero a través de los talleres empezamos a enfocarnos más en los por qué y en generar conversaciones difíciles, pero necesarias, que nos permitan avanzar y prevenir. Pero esto me alcanzó. Me di cuenta
cuando al final del encuentro una alumna se acerca, bastante tímida, a comentarme que una profesora quería preguntarme si podíamos dar talleres de violencia digital para docentes, pero que pedía disculpas por no poder acercarse personalmente, ya que no sabía si la institución se lo permitía. Y ahí entendí, no es solo un problema de los adolescentes, no es solo un problema de los docentes, sino que es un problema de todos. Y que parte del problema se da cuando las instituciones ven a la violencia digital como algo ajeno, fuera de su horario, fuera de su responsabilidad, una consecuencia de la existencia de los celulares o de la rebeldía de los alumnos. Yo creo que es hora de que se sumen a la discusión, que dejen de ver lo ajeno y lo hagan propio. Porque la violencia digital solo la vamos a parar cuando la sociedad, las instituciones, los jóvenes y los docentes, como un todo, trabajemos juntos. Con Lola y Mai ya empezamos a transitar este camino, pero nos hace falta compañía. Pero por sobre todo, para que no vuelvan a dejar sola a la niña de 15 años como la que alguna vez fui. Muchas gracias.